Eh, Ariel Precia es un hermano salesiano argentino, sociólogo, trabaja con pastorales juveniles. En este momento, él en el caminar que ha llevado a lo largo de toda su trayectoria, viene a compartirnos un sinnúmero de experiencias en las cuales él también ha ido sistematizando todo lo que tiene que ver el trabajo con los jóvenes. Entonces, a la luz de este recorrido que él ha ido haciendo a lo largo de su vida, pues vemos cómo él ha trabajado o ha estudiado en las ciencias de la educación y esto lo hace con el fin de sistematizar todas sus experiencias. También él participa o está vinculado en diferentes espacios de trabajo, como es la parte de la Pastoral de Juventud Nacional Conferencia Episcopal Argentina, es asesor en este centro y además ha también tenido estudios, ha hecho su posgrado en estudios y políticas de juventud en América Latina y por lo tanto también vemos que aquí ha estudiado historia logrando el doctorado. Entonces, Ariel, te damos la bienvenida a este espacio donde realmente queremos compartir contigo todo tu saber. En este momento él es director de una ONG llamada Por los Jóvenes y es miembro del equipo de formadores del Instituto Nacional de Pastoral de Juventud, Cardenal Eduardo Francisco Pironi. Entonces, sin más palabras, Ariel, te damos la bienvenida y gracias por tu sí para este espacio. Bueno, muchas gracias, Yuri. Gracias a los organizadores por la convocatoria. Un placer compartir con ustedes este momento formativo. Quiero decirles que estoy encantado con la actividad que propusieron, con el juego y los trabajos en grupo. Creo que ahí hay mucho insumo para después seguir reflexionando. Yo preparé un texto para ustedes pensando en ustedes y desde mi experiencia, pero ahora con lo que escuché en el juego que hicimos en los grupos y también viendo los casos, voy a ver si puedo retomar alguna de esas cosas en la exposición que ya tenía planteada. No sé si puedo compartir pantalla, Michelle. Ah, perfecto. Ah, compartes tú. Perfecto. Adelante, entonces. Me viene muy bien que compartas, así me puedo centrar en lo que yo tengo preparado para compartir con ustedes. ¿Quién está compartiendo? Yuri Ariel, Ah, aquí perfecto, estoy. Yuri. Aquí estoy. Perfecto, perfecto, Ujú. perfecto. Bueno, yo titulé esta presentación para ustedes La animación y los animadores, una brújula para moverse con jóvenes, entre ellos, y también pensar desde ellos, desde las juventudes, pensar la pastoral juvenil y vocacional. Eh, si te parece, vamos con la primera diapositiva. Bueno, en esta primera diapositiva les propongo que conversemos el rol del animador y qué pasaría si nos ubicamos fuera del rol asignado por las estructuras ya conocidas, generalmente las estructuras eclesiales y las estructuras congregacionales en relación al rol prescripto sobre el animador de la pastoral juvenil y vocacional. La siguiente diapositiva, Yuri. Quiero compartir con ustedes una cita de Christus Vivit que dice así, es el número 15 por si quieren tomar notas. Un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor.
Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza y que a cada uno le repito, que nadie menosprecie tu juventud. Esta cita de Christus Vive me parece muy interesante para comprender cómo los y las jóvenes también pueden situarse fuera del rol asignado, porque en las estructuras eclesiales y en las estructuras congregacionales, generalmente los roles asignados catalogan, distinguen, ordenan y controlan la acción de los sujetos en función de determinadas finalidades de la organización y también en función de desempeños deseables de esos sujetos. Es decir, cuando decimos el rol del o de la animadora, estamos esperando que desempeñen una determinada función. Generalmente, los roles en la organización están previstos para un desempeño organizado, ordenado de la actividad y en vistas a maximizar los resultados. Lo esperado es que se ejerzan los roles en función de lo asignado. Estar fuera del rol asignado es no cumplir con la asignación de la organización. Pero los y las jóvenes los jóvenes y las jóvenes de hoy les cuesta mucho y se resisten a cumplir roles asignados no solo por las organizaciones, las instituciones, sino por los adultos, que generalmente piensan los roles en función de la reproducción de una determinada representación que se tiene sobre la animación y los animadores. Con los y las jóvenes ocurre lo inesperado. Ellos y ellas se sitúan fuera del rol mandado, establecido y legitimado por las instituciones. Y aparecen como figuras históricas que rompen los roles prescriptos por la organización. Son figuras adultas, pero de jóvenes, no adultocéntricas, adultas y juveniles. Figuras que rompen con los estereotipos de lo que los adultos piensan lo que debe ser un animador o una animadora. En este sentido, pensar en la animación y los y las animadores no como roles, sino fuera de los roles prescriptos, habilitan otras formas de ejercer la animación. Plantean alternativas a los modos en los que los adultos pensamos que está bien animar o es correcto animar de determinada manera. De tal manera que ponerse por fuera del rol nos aporta experiencias novedosas de experimentar la experiencia de ser joven. Y esa experiencia de ser joven con responsabilidades en la animación, pero fuera del rol, quizás desestabilice a la institución y no sea legitimada por ella. Pero pienso que muchos jóvenes que animan muchas veces en nuestras instituciones, en nuestros grupos, no buscan ni siquiera esperan
la legitimación institucional de un rol. Se ubican fuera del rol. A tal punto se ubican fuera del rol que algunas de las experiencias o casos que vimos recién en los trabajos en grupos nos muestran esta ubicación en el rol. Cuando pensábamos de que los jóvenes eran líderes, de que los jóvenes eran animadores con responsabilidades importantes en la organización, nos encontramos de que las expectativas que depositamos en ellos no son satisfechas por los y las jóvenes, pero no porque no puedan, no quieran o no saben, sino porque no pueden responder a las expectativas que nosotros nos fijamos sobre la animación. Nosotros pensamos que una animación en grupos no puede tener conflictos de liderazgos, que en la animación de los grupos hay un consenso superlativo sobre todo lo que hacemos, que cualquiera que piense distinto nos desestabiliza. Sin embargo, para los y las chicas y chicos de nuestros grupos en la pastoral juvenil y vocacional, pensar distinto, hacer de otro modo, hacer convivir los afectos, las emociones y los sentimientos no entran en colisión con la racionalidad de la acción, con la organización y la eficacia, sino que al contrario, la potencia. Los invito a pensar no el rol de la animadora o del animador, sino en pensar figuras de animadores y animadoras fuera del rol prescripto. Otras maneras de ejercer la animación, típicos a los que nosotros los adultos proponemos. Los jóvenes se mueven de manera furtiva, flexible e incluso inestable en relación a las estabilidades de los adultos y de las instituciones. Pero son otras estabilidades, artilugios que tienen las juventudes para plantear alternativas de la animación en el ámbito de las organizaciones. Pasamos a otra diapositiva. La siguiente. Bien, otra más. ¿Qué mirar de los jóvenes hoy? Aquí me encantó una frase del Papa Francisco, un texto del Papa Francisco que quiero compartir con ustedes. Quien trabaja con los jóvenes no puede detenerse a decir cosas demasiado ordenadas y estructuradas como un tratado, porque estas cosas les resbalan a los jóvenes. Sí, resbalan, dice el Papa. Se necesita un nuevo lenguaje, un nuevo modo de decir las cosas. Hoy Dios nos pide esto: salir del nido que nos contiene para ser enviados. Con esta frase ya podría terminar la charla, pero lo siento, voy a seguir. La próxima diapositiva. Bueno, ¿qué miramos de los jóvenes hoy? ¿Qué tendríamos, mejor dicho, que mirar de los jóvenes hoy? Porque ellos no son como las instituciones que están estables, seguras,
inmutables en el tiempo, que buscan permanecer y ser. Los jóvenes están en permanente movimiento, mutando constantemente. No les interesa tanto ser cuanto estar en el medio de las situaciones cambiantes. Son formas heterogéneas de afirmarse como subjetividades juveniles. Ante esto le propongo estos 5 puntos para pensar cómo ver o qué ver de los jóvenes hoy. Tenemos que estar atentos a nuevos espacios donde estos jóvenes, que son creyentes, pero creyentes errantes, están en permanente búsqueda, se encuentran, se reconocen, se identifican, pero más que permanecer en ese espacio, siguen buscando otros espacios de reconocimiento, de encuentro y de identificación. Observar este escenario cambiante y su escenografía nos tendría que hacer pensar, repensar, desarmar y reconstruir la pastoral juvenil y vocacional con nuevos marcos teóricos y también nuevas prácticas, no por y para los y las jóvenes, sino con ellos y desde ellos. Segundo punto es saber de ellos y de ellas, pero no saber solo como un conocimiento, aunque también, sino saber de ellos como una sabiduría, como un disfrute, como un gozo, un paladear, un saborear de los jóvenes. Ciertamente que hay que conocerlos y los invito a saber, pero también los invito a saborear, estar con ellos y con ellas, sentir, percibir con, porque los nuevos significados sociales e incluso eclesiales se producen ahí, con ellos y ellas. No en nuestras reuniones de adultos, en nuestros equipos de dirección, en nuestros consejos donde estamos solo los adultos. Después hablamos de sinodalidad, de caminar con ellos y ellas, pero ellos y ellas, los y las jóvenes, no están en las reuniones donde se preparan las decisiones y se toman las decisiones. Tercero, cambiar algunas formas mentales y concepciones teóricas nos tiene que hacer repensar los modelos de la pastoral juvenil y vocacional. Trasladarnos de las certezas a las incertidumbres, de las seguridades a lo inseguro, de lo estable a las inestabilidades, de la universalidad de las propuestas a la situacionalidad de la cultura, los códigos y los lenguajes juveniles. Los chicos y las chicas, los muchachos y las jóvenes siempre están en camino, en búsqueda, y encuentran el sentido de sus vidas no al final ni al principio, sino en el mientras tanto. 4. Percibir el sentido religioso más allá de los espacios acostumbrados. En una de las experiencias, casos que pusieron, era esto de que ahora en las reuniones de Zoom ya nos rezamos más como rezábamos al principio. Lo religioso no está solamente porque hagamos la señal de la cruz o estemos en el templo. Lo sagrado escapa al envase que nosotros como adultos proponemos como
o las instituciones proponen como lo sagrado. Lo sagrado es un espacio más amplio que los lugares de culto o que los momentos de oración o que las prácticas de contemplación. La espiritualidad cristiana siempre valoró el camino y el caminar, el tránsito y el simbolismo del encuentro. Yo creo que nosotros debemos percibir lo religioso no en lo estable en este momento, sino en el movimiento, lo cambiante. Porque los jóvenes cambian constantemente. Salvo formas patológicas de ser joven, que, siendo jóvenes, se parecen más a los adultos que a ellos como jóvenes. Y 5, desplazarse, moverse, caminar. Los jóvenes se los percibe en el movimiento, no en la estabilidad. Así como nos enseñaron de que Dios no estaba en la tormenta, ni en el trueno, ni en el terremoto, sino que estaba en la tranquilidad. Creo que en estos tiempos de excepcionalidad por la pandemia, Dios se encuentra justamente en todo aquello en lo que la Escritura decía que no estaba. Y los jóvenes también están ahí. Están moviéndose, cambiando, mutando permanentemente en una trama de conexiones, relaciones, interacciones que escapan a los marcos que tienen las instituciones y que tenemos los adultos. El camino, el caminar, el caminante en la figura del peregrino son justamente estas figuras del movimiento, de creer caminando y no al final cuando llegamos al templo, creer y buscar la fe permanentemente son las figuras de los jóvenes de hoy en la iglesia y la sociedad. La próxima diapositiva, Yuri. ¿Cómo vamos? ¿Alguien se durmió ya? ¿Se cansó? Sigamos con la próxima. ¿Vamos? El animador y la acción pastoral. Perfecto. En Christus Vive 66, el Papa Francisco dice: hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algunos podrán aplaudirnos porque parecemos expertos en encontrar puntos negativos y peligrosos en los jóvenes. Pero ¿cuál sería el resultado de esta actitud? Más y más distancia, menos cercanía. Fin de la cita. ¿Qué tendríamos que proponer como figura del animador en relación a la acción pastoral? También aquí les propongo algunos puntos. Centrar la mirada en Dios que vive en los jóvenes. No solo que los jóvenes descubran a Dios, Dios ya está en los jóvenes, si es que asumimos el principio encarnación, en función incluso de lo que dice el Papa en Christus Vivit. Eso cambia el eje del asunto. No somos nosotros los animadores, los que vamos a predicar de Dios a los jóvenes, sino que cambiamos de actitud. Vamos a escuchar qué tienen los jóvenes para decirnos de Dios. El Papa lo dice en un libro entrevista: Dios es joven. Es el reverso de la manifestación de la afirmación de fe.
No solamente entonces ir a predicar como si fueran salvajes, como si fuesen paganos los jóvenes, sino descubrir que Dios ya está presente en ellos. Dice en Evangelii Gaudium, no solo hay semillas del verbo en la cultura, semina Dei, sino que también hay frutos del verbo. Los jóvenes son una epifanía divina. Dios vive en los jóvenes. Reconocer un sistema de signos en las gestualidades juveniles y en las modalidades del encuentro, de vinculación y de comunicación, en sistemas que son estructurados y altamente codificados y que son distintos a los códigos que manejamos los adultos. Por eso, a los y las animadoras tendríamos que invitarlos a mirar más allá, más lejos de nuestras narices, para saber que nuestras reglas y nuestras tradiciones no configuran a la juventud. También las juventudes se escapan de nuestros marcos teóricos. Leer los signos de la fe como signos del tiempo. Si partimos del principio encarnación, el Dios que se hace carne, Dios se manifiesta en los signos de los tiempos. Repensar este elemento fundamental de nuestra fe nos ayudaría a ver en la praxis histórica, en la contingencia, en la fragmentariedad de la vida de los y de las jóvenes, también experiencias de fe que podrían alimentar los marcos de las creencias institucionales. Pero no situándonos al final de la historia, sino situándonos en el transcurrir de la historia, donde Dios se va revelando en los signos de los tiempos como signos del tiempo. Moverse siempre hacia adelante, no hacer como el cangrejo que camina hacia adelante, pero en realidad siempre está mirando para atrás. El paso del cangrejo es la paradoja de los modelos de pastoral juvenil y vocacional que dicen estar con los y las jóvenes, pero siguen reproduciendo modelos pastorales que no están acordes a los códigos, lenguajes y estéticas juveniles. Los invito a dejar de hacer la ficción, de hacer como si estuviéramos moviéndonos en el tiempo con los jóvenes para estar realmente en medio de ellos. Reconocer, interpretar y ver la realidad a la luz del Evangelio, a la luz de la fe, para darnos cuenta por dónde está pasando Dios hoy. No se trata solo de ver por dónde está pasando Dios hoy para actualizar el archivo, sino para ver las huellas de Dios en el caminar de los jóvenes. Nuestro tiempo está plagado de huellas de Dios en las huellas de los jóvenes. Asumir el tiempo como tiempo subjetivo, como tiempo de los sujetos, el tiempo de la historia, no el tiempo de las instituciones, no tiempos eternos y estables o de larga duración, sino tiempos breves, tiempos cortos pero intensos. Los jóvenes
viven intensamente no periodos largos, sino breves periodos, pero intensamente. En lugar de pensar grandes itinerarios para ellos de muchos años, pensemos itinerarios breves, pero muy intensivos. Los tiempos de los jóvenes no son los tiempos de las instituciones ni de nuestros itinerarios. Invito a los y las animadores a repensar los tiempos. La próxima diapositiva, Yuri, por favor. ¿Cuáles son los movimientos que tendríamos que hacer los animadores y las animadoras? El Papa en Christus Vivi dice: exhorto a las comunidades a realizar con respeto y con seriedad un examen de su propia realidad juvenil más cercana para poder discernir los caminos pastorales más adecuados. Christus Vivit 103. Por eso invito a los animadores y animadoras a mantenerse siempre en movimiento. Moverse con los y las jóvenes y a la vez lo inverso, conmoverse con ellos y ellas, con sus dolores, con sus dramas de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión. Para esto, para este moverse y conmoverse, los invito a retomar los movimientos de la pastoral juvenil latinoamericana que se encuentran en el documento del CELAM. Fascinarse por las juventudes, descubrir su mundo, encontrarse y dejarse encantar por ellos y ellas, acercarse, conocer existencialmente su cultura, estar con ellos y ellas en los lugares en donde ellos y ellas están, escucharlos, escucharlas. Además de darles la voz, tenemos que prestar los oídos, ponernos en lugar de ellos y receptar y asumir sus necesidades, sueños e intereses. La siguiente: discernir con ellos y desde ellos. Descubrir las señales de Dios en la presencia de los signos de los tiempos. Movernos al ritmo de las manifestaciones de Dios en los fenómenos de las subjetividades juveniles. No discernir sobre ellos como si fueran el objeto del discernimiento. Discernir con ellos y desde ellos, porque son sujetos del discernimiento. Convertirse con y conmoverse con ellos y ellas. Sentir ese sensum, experimentar solidariamente los dolores y sufrimientos, los gozos y las esperanzas de ellos. De esta manera vamos a poder encontrarnos con jóvenes reales y no con los jóvenes deseados, ficcionados por los proyectos de la pastoral y por los itinerarios de formación que los pensamos sin ellos y sin ellas. La siguiente diapositiva, y ya vamos terminando. Animadores con jóvenes hoy o con jóvenes de hoy. En Evangelii Gaudium 24, el Papa Francisco dice: la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear. Sepan disculpar este neologismo. Fin de la cita. La próxima diapositiva. Les propongo entonces, la siguiente, perdón. Les propongo entonces
mirar cómo animar hoy con jóvenes. Para animar hoy con jóvenes necesitamos cambiar los marcos teóricos. Esos marcos teóricos providencialistas, sustancialistas y universales, y en muchos casos dogmáticos, no sirven más. Hay que admitir otras lógicas en la construcción de las subjetividades más ligadas a la situacionalidad, la fragmentariedad de la libertad y de sus necesidades y manifestaciones. Necesitamos entonces marcos teóricos más flexibles y situados que atiendan a la coyuntura, a los emergentes. Relativizar la experiencia adulta. Los adultos son muy importantes en la pastoral juvenil, pero no todo en la pastoral juvenil tiene que ser como los adultos dicen. Ya lo dije en una de las primeras diapositivas cuando iniciamos. Los jóvenes ya no comparten el piso de contenidos, valores, creencias y hábitos que tienen los adultos. Pero tampoco las juventudes son una tabula rasa. Por eso hay que relativizar la experiencia adulta y en todo caso también relativizar la experiencia de las juventudes. Pero no podemos hacerle el juego a las propuestas adultocéntricas que absolutizan una única posición. No hay parangón entre la experiencia de los adultos y la experiencia de los jóvenes, porque ambos, aunque ambos somos contemporáneos, muchas veces los adultos vivimos como si no fuéramos contemporáneos de los jóvenes. Abandonar las comparaciones. Como a veces vivimos sin ser contemporáneo de los y las jóvenes, siempre estamos diciendo, los jóvenes ya no son como eran antes, ya no se comprometen como nos comprometíamos nosotros, ya no son tan responsables como lo éramos en nuestro tiempo. Parecería que toda experiencia válida es aquella que se ajusta a los parámetros adultos. Abandonemos las comparaciones y los y las jóvenes nos sorprenderán. Acompañamiento y libertad. Ciertas concepciones del acompañamiento que maneja la pastoral juvenil y vocacional son más de direccionamiento y de constreñimiento de los procesos subjetivos que de acompañamiento en la libertad. Asumir la libertad de los y de las jóvenes requiere renunciar a saber de manera anticipada cuál será el final de la historia. Como dice un músico argentino que tiene una canción que se llama Si quieres te acompaño en el camino, una parte de la canción dice así: aunque sea por el camino equivocado, lo mío es ir contigo, compañero. Acompañar sin direccionar. Acompañar sin constreñir la libertad. Considerar las emociones. Eso está, creo que en la... Ah, no, perfecto, ahí está en la misma diapositiva. Considerar las emociones. Nosotros los adultos tenemos emociones, pero generalmente insistimos más en la racionalidad de la cabeza, de lo intelectual, de lo claro y distinto. E incluso nos enseñaron
de que no hay que tomar decisiones cuando estamos alterados, enojados o invadidos de las emociones. Esta época es una época de racionalidad ligada a sentidos, sensaciones y emociones, y menos ligada a una racionalidad tipificadora, una racionalidad moderna, asociada a la claridad y a la distinción. Los procesos formativos de los y de las animadoras y la animación hoy no puede prescindir de los sentimientos y de las emociones de los jóvenes y pensar procesos de la pastoral juvenil y vocacional como neutros, con ausencia de sensaciones, emociones y sentimientos. No hay más posibilidades de pensar procesos pastorales al modo de la asepsia de los hospitales, de una pureza de intenciones y de motivaciones, porque eso solamente ocurre en los documentos, no en la realidad. Los invito a que podamos reconfigurar las figuras de la animación y de los y las animadoras en la pastoral juvenil y vocacional, pensando desde la propuesta del Papa Francisco una pastoral juvenil y vocacional y animadores y animadoras de una iglesia en salida, hospital de campaña, sinodal y poliédrica. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Damos un momentito para resonar todo lo que hemos escuchado. Y Yuri, te escuchamos. Bueno, pues agradecerte, Ariel, el que nos compartas esta experiencia que realmente es luz para nosotros en este deseo de hacer camino con los jóvenes y las jóvenes. Y pues, no sé, ante todo esto que nos has compartido, les invitamos a resonar, ¿cierto? A dejar, cuando decimos resonar, es dejar que toda la palabra que hemos escuchado baje, cale a nuestro rol también, o más que rol, como lo ha dicho Ariel, trascender el rol, ver esa figura de acompañantes que en sí somos y que estamos en ese proceso de hacernos y rehacernos. Entonces les invito a que hagamos un momento de silencio y quizás una o dos personas que quieran hacer como ese eco y de pronto también trascender la pregunta de lo que me gustó, o sea, no nos quedemos de pronto con lo que me gustó, sino acojamos también a qué me invita esto que nos ha compartido Ariel, a qué me siento invitado, invitada como animadora, animadora al servicio de la vida. Bueno, para mí me Dale, llamó, Luisita, te escuchamos. me llamó la atención una frase que dijo que Dios es joven, y es verdad. Y también la parte de predicar al joven, ¿no? O sea, no cansarlo, sino acompañarlo, estar con ellos, no pensar en la razón yo como adulta, y o sea,
vivir en ellos, ¿no? Estar ahí, porque ellos tienen sus inquietudes y además con esta pandemia que estamos viviendo, ellos se encierran más en lo de ellos, ¿no? En lo que refiere a la comunicación y a veces por medio de ellos, ellos se disgustan, se alegran, o sea, viven muchos conflictos ante ellos y la verdad que esta exposición la he disfrutado realmente y ponerlo en práctica, ¿no? Con mis jóvenes. Gracias. A ti, Grisel. Yo quisiera también participar, pues esta plática que nos dieron ahorita, sí efectivamente, pues nos mueve estructuras, porque implica cambios de paradigmas en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de ser, ¿no? Y de convivir en diferentes espacios. Y también para mí, en el caso mío, de lo que nos resuena es trabajar en las cosas que yo considero, ¿no? Y pienso que son mías y que no necesariamente tienen que ser las de otros, ¿no? Entonces ahí yo diría que me quedo con ser consciente de mirarnos diferentes, de reconocernos diferentes, ¿no? Pero en esas diferencias encontrar puntos de unión para poder trabajar de manera cooperativa, ¿no? Con eso me quedo. Regina, gracias. Y le damos la palabra a Susi y Anita. Por aquí Gracias. también me salió Michelle. Bueno, Susi. Okay. Sí, gracias. Híjole, yo me quedo con varias cosas, o sea, que durante la plática ahorita que me resuenan y que es lo que tengo ya para seguir trabajando. No olvidar que los chicos siempre están en camino, en búsqueda, que tenemos que mirar más allá, que no olvidemos que ellos viven intensamente periodos cortos y que también debemos percibir lo religioso no en lo estable, sino en el movimiento continuo, en lo cambiante. Entonces, con eso es con lo que me quedo. Muchas gracias. Gracias a ti, Susi. Anita. Gracias. En mí resonó mucho la frase los tiempos de los jóvenes, ¿no? Como el mundo, pues el mundo es adultocéntrico, ¿no? Y también muy atravesado por las leyes del mercado, ¿no? Y en particular me sucede que en mi ciclo escolar, en quinto de preparatoria, acompañamos a los chicos en la decisión vocacional. Y entonces, claro, estamos los adultos hablándoles de ya escoge tu camino, tu proyecto de vida, este es el lugar donde vas a desarrollarte por los próximos 2/3 de tu vida. Y por supuesto que les hablamos de unos tiempos que, bueno, son tan inmensos como el infinito, ¿no? Y esta frase, porque claro, está marcado por las leyes del mercado, ¿no? Porque ya tienes que ver cómo te vas a insertar a lo laboral, a lo productivo, a sumarle al PIB del país, ¿no? O sea, por ahí nosotros jalándolos cuando los chicos están, con sus tiempos, ¿no? Entonces, cómo eso amplía esta brecha, ¿no? Nosotros acá jalándolos, como ese juego de la cuerda, ¿no? Nosotros acá jalándolos y ellos jalando del otro lado. Eso resuena mucho en mí, porque justo esa es mi labor como titular en quinto de prepa. Gracias. A ti, Anita. Michelle. Gracias. Bueno, yo al escuchar las palabras de Ariel, creo que me quedo con una invitación a ser valiente en el sentido de ser el animador que necesito ser para acompañar a las jóvenes, lo cual, por lo que escucho hoy de Ariel, significa renunciar a lo conocido y abrirse a las dudas, a la incertidumbre, y quizá encontrarse en conflicto con uno mismo e incluso con
pues hasta con las instituciones, pues, ¿no? Gracias, Michelle. Bueno, entonces aquí, Domingas. Y ya no más, ya nadie más para poder seguir con el Sí. trabajo. Pues agradecer a Ariel por esta ponencia tan familiar, ¿verdad? Las palabras son muy animadoras. Y decir que lo que me queda es movernos hacia ellos, ¿no? Y me estaba acordando de lo que dice nuestro documento del CIT de Pastoral Juvenil Vocacional Teresiana 2015, de caminar con ellos, y nuestros capítulos también. O sea, las palabras están allí, pero la práctica, o sea, vamos repitiendo lo que hasta hoy se va haciendo, ¿no? Entonces, alinear el lenguaje institucional y de los adultos con el lenguaje de los jóvenes es un reto. Y dentro de la misma institución también voy percibiendo, voy viviendo puxa, ¿no? Uno tira de allí, otro tira de acolá. O sea, unos ven como los jóvenes, otros aún no. O sea, estamos en niveles diferentes también, ¿no? Dentro de la misma institución. Entonces, hay que hacer un camino conjunto de conversión hacia una animación de la pastoral juvenil según lo que realmente se requiere hoy. Pues muchísimas gracias, Ariel, una vez más. Bueno, gracias, Luce. Y pues queremos de pronto, después de escuchar estas resonancias, pues si nos quieres hacer como de pronto animar algo o resonar también algo después de escuchar a Ariel, te doy la palabra. Sí, con mucho ¿Aló? Espera. ¿Soy yo el que se acopla? Ah, bien, ahí está. Sí, con mucho gusto. Bueno, me alegro que hayan estas repercusiones entre ustedes e incluso también que haya repercusiones negativas, porque puede ser que también estén entre aquellos que no han participado y no se han expresado públicamente por prudencia. Podemos pensar distintos y eso es una gran riqueza que tenemos en la Iglesia en estos momentos, desde 2013 hasta la actualidad, donde incluso los cardenales pueden pensar en contra de lo que piensa el Papa. SIC, la presentación de las dubias frente a la doctrina que expuso el Papa en Amor y Leticia de 4 cardenales que manifestaron que pensaban distinto y no pasó nada. No fueron sancionados, no hubo notificaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, etc. Así que podemos pensar distinto. No Michelle, sino Michelle, creo que entonces estamos habilitados a pensar distinto y a veces entrar en conflicto, cuando entrar en conflicto con las instituciones también implica una construcción de una alternativa, no la destrucción o la ruptura. Por eso, en este momento podemos ser valientes. Es más, tenemos que ser valientes para que los animadores podamos ser profetas en este momento histórico de la Iglesia y de la sociedad. Y quiero compartirles una expresión que a mí me gusta mucho, que creo que muestra de alguna manera cómo podemos pensar estos procesos, digamos, entre la tradición y lo nuevo, lo emergente y las seguridades. Podemos plantearnos también pensar de una manera distinta y alternativa, sin que la posición de los adultos sea la única válida. Hace muchos años
Margaret Mead, una antropóloga norteamericana, escribió un libro que se llamó Cultura y Compromiso, sobre la ruptura generacional en la década de los 70. Y en ese texto hay una frase que a mí me impactó. Dice que un adulto le dice a un joven: tú, joven, no has vivido suficientemente para tener experiencia. En cambio, yo he pasado por muchas circunstancias de la vida. A lo que un joven puede responderle: es cierto que yo no he vivido las circunstancias de la vida por las que has pasado tú, pero también es seguro que tú nunca podrás hacer experiencia del tiempo que yo estoy viviendo actualmente. Fin de la cita. Los jóvenes tienen una experiencia en este tiempo de la excepcionalidad de la pandemia que nosotros los adultos, si bien estamos también en la época de la pandemia, no lo experimentamos como lo experimentan ellos. Recuerden que, como dijeron varios autores, entre ellos muchos mexicanos, como Rosana Reguillo o Islas, que son especialistas en temas de juventudes, que los invito a que los lean, o también colombianos, que son muy buenos, hablan de que los jóvenes son nativos digitales. ¡Qué cosa nueva les estoy diciendo! Lo nuevo es que como ellos, como nativos digitales, corren más rápido que nosotros, como dice el Papa en Christus Vivit. Y por eso llegan antes que nosotros. Nosotros ciertamente ya no podemos correr como ellos, porque somos inmigrantes digitales. Solamente podemos pedirle que cuando lleguen nos esperen para caminar juntos y decidir juntos en la asamblea los mejores caminos a seguir para la pastoral juvenil y vocacional. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ariel. Gracias por tu experiencia, por todo lo compartido y por hacer camino con nosotros de reflexión en nuestro quehacer. Y gracias, Ariel. De nuevo, gracias. Y ahora le doy la palabra